el año pasado, ustedes saben que cumplimos el grupo Rama, ese grupo de contacto que empezó en el Perú hace 41 años atrás. Se inició aquí a través de mensajes psicográficos, escritura automática, se corroboró con avistamientos anunciados previa cita y nos permitió invitar a periodistas a encuentros programados. El primer periodista que estuvo con nosotros fue JJ Benítez, Juan José Benítez. Este periodista se inició en el tema extraterrestre a raíz de habernos acompañado a un contacto. Y a lo largo de estos 41 años de contacto, 10 veces he invitado a la prensa a encuentros programados con anticipación. Entonces, el año pasado, que se cumplían 40 años del contacto, en el mes de julio, pues estuve en México y los periodistas de Televisa de México me dijeron: don Sixto, nosotros nos enteramos de que ustedes tuvieron pues una salida en el mes de marzo con periodistas y con gente de la Comisión de Investigación de la Fuerza Aérea del Perú al desierto de Chilca y no nos dieron presupuesto y no pudimos ir. ¿Usted cree que aquí en México no se podría hacer algo similar? Entonces, hicimos una salida a la zona de Teotihuacán desde las 10:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, y lo que se pudo ver en el cielo fueron entre 5 y 6 objetos a plena luz del día que están videograbados por los propios periodistas de Televisa. El primer objeto que fue videograbado es un objeto que va avanzando como si estuviera dando vueltas en el aire, de pronto se detiene, extiende como una especie de alas y pareciera como un ángel o como una mariposa. Ya es una cosa rarísima, llena de luces, ¿no? Entonces, cada objeto fue diferente al otro y lo vimos desde las 10:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Ahora, no solamente estuvimos ahí mirando, nosotros fuimos en un plan con 55 personas para hacer meditación, y los periodistas, que eran alrededor de unas 6 o 7 personas, alrededor nuestro, observando todo lo que ocurría en nuestro entorno a raíz de que el grupo estaba meditando. Y videograbaron y el video está ahí para que todo el mundo lo pueda ver. Ahora, realmente eso fue algo inédito, porque generalmente los encuentros siempre se han hecho en zonas alejadas, aisladas, donde se reserva como el derecho de quién va, ¿no? O sea, hay una selección de las personas que acompañan, de qué periodistas van a estar presentes. Sin embargo, esto fue un lugar público donde habían miles de turistas. Y no solamente toda la gente que estaba meditando los vio y los periodistas lo lograron fotografiar y filmar, sino que también, pues todos los turistas ahí presentes, todo el mundo señalaba al cielo, todo el mundo lo estaba viendo. Entonces, considero de que a los 40 años del contacto, en esa 10ª convocatoria a la prensa, y recordando que el número 10 son ciclos que empiezan y ciclos que terminan, 10 fueron las plagas de Egipto, un ciclo de esclavitud en la ignorancia que terminaba, 10 fueron los mandamientos de la ley de Dios, un ciclo de liberación del conocimiento que se iniciaba, ciclos que empiezan, ciclos que terminan, el número 10. Pues el año pasado, pues a raíz de esa salida con periodistas, se inició pues una nueva etapa dentro de los grupos de contacto. Y pues consideramos que este año todavía va a ser mucho más intenso. Y estén cada vez más atentos y con el celular pues a la mano, por si acaso vayan a ver cosas cada vez más extraordinarias, ¿no? Pero hace unos años atrás, Corrado Balducci, teólogo del Vaticano, cardenal de la Iglesia Católica y amigo personal del Papa Juan Pablo II, apareció en la radio y televisión italiana, declarando que la posición actual de la Iglesia Católica frente al tema OVNI era aceptar la posibilidad que en un universo tan grande no estemos solos, y que los ángeles del pasado podrían ser los extraterrestres de hoy. Él decía que la cantidad de avistamientos que estaban logrando videograbar, fotografiar, y sobre todo la cantidad de gente que estaba haciendo fraudes fotográficos y fílmicos y los estaba colgando en la internet, hacían difícil poder distinguir qué era cierto y qué no lo era. Por lo cual teníamos que volver a una etapa inicial en la cual el testimonio de las personas es más valioso que las evidencias físicas. O sea, ¿quién lo dice? ¿Quién da? O sea, ¿quién asume la responsabilidad por lo que se está diciendo? ¿Por qué? Porque hay mucho fraude, pues. Y muchos de los videos que cuelgan son espectaculares, ¿ya? Y no se necesita mucha tecnología, ¿ya?, de efectos gráficos para hacer realmente filmaciones espectaculares. Ahora, cuando la gente me cuenta que ha tenido una experiencia de contacto, que ha tenido tal o cual vivencia, yo no dudo de esa persona, pero siempre lo que me interesa a mí es el saber el por qué y el para qué. O sea, por qué tuvo su contacto, qué mensaje le dieron. O sea, no puede ser que alguien
se haya acercado una nave, haya bajado un extraterrestre para darle la mano y decirle: Pepito, te quiero mucho. O sea, tiene que necesariamente venir acompañado siempre de un mensaje trascendental, de un aporte de información y conocimiento. Si no, no tiene mucha trascendencia, no tiene mucho sentido, y hasta podríamos dudar de si realmente lo vivió, se lo imaginó o lo soñó. Es más por la contundencia y riqueza del mensaje. Sí, había una pregunta. ¿Qué edad tenías? ¿4 años? 7 años. 7 años, estabas bastante grave, ya o sea, probablemente el médico te había ya como declarado como que realmente no ibas a sobrevivir y que tu mamá se preparara para ello. Ya, o sea, tu familia estaba durmiendo, era una noche, y de pronto tú observaste la presencia en tu habitación de unos seres pequeñitos blancos. Como si la habitación se transformara, o sea, estos seres te tomaron de las manos, tú sentiste pánico, y de pronto como que la habitación misma se transformó y ya no era tu habitación, era otro lugar, ¿cierto? ¿Y qué pasó? O sea, te colocaron sobre una mesa o una camilla. En una mesa circular, y te tenían tomada de la mano alrededor de la mesa. O sea, no encima de la mesa, sino alrededor. ¿Ya? Ya. ¿Y tu salud se recuperó? Ya, o sea, en esa ocasión, a partir de ese momento, te viste, pero sanada, o sea, mejorada o sanada completamente. Completamente. Ya. Pues, mucha gente considera de que las abducciones o los secuestros, generalmente nocturnos y todo, es porque los extraterrestres están experimentando con nosotros, porque quieren manipularnos y todo, y se ha creado pues toda una política de intoxicación informativa en donde se apela al miedo, creando una psicosis colectiva con respecto a estos temas. Si realmente vienen a hacernos daño, vienen a experimentar con nosotros y todo, ¿qué sentido tiene que se aparezcan en tu habitación y, así como contigo, con miles o millones de personas a nivel mundial, hagan caso de sanación y de curación? Por eso le digo, si vinieran a hacernos daño, hace tiempo que lo hubieran hecho. Yo no dudo de que hay seres malintencionados, pero esta experiencia como la que tú tuviste es una demostración más de que la mayoría de los que se manifiestan aquí en la Tierra son bien intencionados. Allá por el año 2003 apareció en la zona de Winchester, en el sur de Inglaterra, un agroglifo, o sea, estas impresiones sobre los campos de cereales, y en ella aparecía un ser entre gris y reptiloide, ¿no? Con la cabeza grande y todo, y a la altura del mentón 3 puntos luminosos que hacían referencia como a 3 estrellas, que podrían ser el cinturón de Orión, Al-Nilan, Al-Itac y Mintaka, y en la mano izquierda como un disco en escritura digital, cuya primera lectura, la primera traducción que se hizo, los investigadores decían que allí lo que contenía era: el peligro no es lo que vienen de afuera, el peligro es los que ya están aquí adentro.
lo cual estaría haciendo referencia a seres extraterrestres que han sido deportados, exiliados en nuestro planeta hace miles de años y que han ido muriendo y han quedado atrapados en nuestro mundo en otra dimensión y le han declarado una guerra psíquica a la humanidad, y son como una suerte de fantasmas que asustan a la humanidad y controlan a la humanidad a través del miedo. Por eso los extraterrestres, desde que empezó el contacto en el año 74, nos dijeron que a lo único que hay que tener miedo es a nuestro propio miedo, porque el temor es ignorancia y no saber de qué lado de las fuerzas uno se encuentra. Si tú estás del lado de la luz siempre resplandece en la oscuridad. Uno dice, no, pero es que el mal me puede matar, me puede acabar con mi cuerpo. Bueno, justamente el último libro que tengo publicado y que ustedes lo pueden conseguir en librería, tanto Crisol como en librería Z o en el propio Wong o Metro, el libro se llama La muerte no existe, la gran metamorfosis. Es todo lo que los extraterrestres han dicho con respecto a la muerte. Y lo que ellos, en un resumen, lo que ellos dicen es que la muerte no existe. La muerte es como el examen final al final del año escolar. Si estudiaste, tendrás buen examen y lindas vacaciones y estarás mejor preparado para el próximo año. Ahora, si no estudiaste, a repetir el año, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque la física misma te enseña que la energía no se destruye, se transforma. Entonces lo que hacemos es que nos transformamos. Y así, hay una ley universal que dice que así como es arriba, así es abajo y viceversa. ¿Quieres saber cómo funciona el universo? Conócete a ti mismo. ¿Quieres que el universo cambie? Cambia tú. Pues según esa ley, si nosotros no enviamos a nuestros hijos un año a la escuela, sino año tras año, para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas nuevas, Dios, en su infinita misericordia, sabiendo que el ser no llega a realizarse una sola existencia física, le concede tantas vidas como sean necesarias para pasar al plano inmediatamente superior. Uno dice, algo tan importante como esto, ¿por qué no se menciona en la Biblia? Sí se menciona en la Biblia. Es más, hasta el año 553 de la era cristiana, el concepto de la reencarnación existía en el cristianismo. Fue en la época del emperador Justiniano y la emperatriz Teodora, que torturaron al Papa Vigilio y lo obligaron a tener que firmar los acuerdos del Segundo Concilio de Constantinopla, por el cual se extirpaba definitivamente la idea de la reencarnación del seno del cristianismo. Pero estaba muy arraigado en aquel entonces el concepto de la reencarnación. Pero no me crean a mí, busquen ustedes la información y se van a dar cuenta. Busquen ustedes el Segundo Concilio de Constantinopla, la época del Papa Vigilio, emperador Justiniano, emperatriz Teodora. Bueno, entonces vamos a empezar ya oficialmente nuestra conferencia, ¿no?, sobre el contacto, el siguiente nivel o el siguiente paso. Sí. Bueno, quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarme en esta, la primera conferencia del año, que la empiezo dando aquí en el Perú. Las últimas conferencias que di fueron el mes de diciembre, la primera quincena del mes de diciembre, y fueron pues en Puerto Rico, en el Caribe, pues en uno de los estados de la Unión Americana. Esta conferencia es nueva, ya la vamos a compartir por primera vez y con ustedes. Tiene siempre algunos aspectos ya conocidos, o me obliga a hacer referencia a aspectos ya conocidos de quienes me han acompañado en conferencias anteriores. Como ustedes saben, desde que empezó la experiencia del contacto extraterrestre hace 41 años, se han venido sucediendo una serie de experiencias, desde avistamientos anunciados previa cita, canalizados a través de mensajes psicográficos de escritura automática, que es una forma de telepatía instrumentalizada. Ustedes allá afuera van a encontrar unos CDs con meditaciones dirigidas por mí, en donde están las prácticas de respiración, relajación, concentración, meditación, para predisponer una experiencia de contacto extraterrestre. Y hay libros como el del contacto interdimensional, o del instructor del nuevo tiempo, o de la guía práctica para grupos de contacto, que van a encontrarlos ustedes allá atrás, también allá afuera, en donde se dan toda una serie de técnicas, prácticas y ejercicios para tener y mantener una experiencia de contacto, para reconocer cuando una experiencia de contacto es real y cuando no lo es. Dentro de los contactos que se dieron en el año 74, que corroboraron, afirmaron, consolidaron la experiencia del contacto extraterrestre, estaba la experiencia de los Sendra, de los portales dimensionales.
La nave extraterrestre aparece, proyecta una haz de luz, forma un domo luminoso. Del interior del domo luminoso asuma la silueta antropomorfa humanoide de alguien que te invita a acercarte. El mensaje es generalmente mental telepático. A la hora que tú entras a través del domo luminoso, vives una teletransportación, sientes que tu cuerpo se desmaterializa y es teletransportado, proyectado hacia otra realidad. En el año 74, nosotros ingresamos dentro de los Sendra, de los portales dimensionales, y aparecimos casi instantáneamente, pues en Ganímedes, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, a una de las 16 lunas de Júpiter, donde no hay vida natural, es vida artificial controlada por la tecnología extraterrestre. Con imágenes de los Sendra, de los portales dimensionales que hemos vivido a lo largo de estos 41 años, podemos extraer algunas informaciones, o sea, tomar parte de los mensajes, sin sacarlo fuera de contexto naturalmente, parte de los mensajes que hemos recibido. En uno de estos mensajes, recibido al pie del Cerro del Yunque, el 13 de diciembre del año 2014, hace muy poco tiempo, hace como un mes atrás, en este mensaje los extraterrestres nos dijeron: en Puerto Rico se abrirá un portal mayor de los que ya naturalmente existen aquí, o sea, en Puerto Rico. Y ello, como dijimos, vendrá acompañado a nivel mundial de la apertura en cadena de muchas ventanas dimensionales. En Perú las cosas cambiarán para bien muy pronto y ello generará a su vez procesos acelerados de cambio en la región sudamericana. Al parecer hay buenos pronósticos, hay buenas señales para nuestro país a pesar de cómo está el panorama. Dice el mismo mensaje recibido en diciembre: este momento tan especial lo viviréis intensamente como protagonistas y artífices de las mayores variaciones y transformaciones planetarias de esta época. Confíen y manténganse atentos, firmes en su compromiso por la humanidad y por la vida. Los Sendra se han materializado, se han manifestado, pues no solamente aquí en el Perú. Aquí en el Perú empezamos a tener estas experiencias en el año 74, a partir del mes de junio del 74, y se han generalizado por muchos países del mundo. Hemos tenido experiencias de este tipo, o las han tenido muchas personas, pues en España, en Inglaterra, en los Estados Unidos, en el Canadá, en México, en Chile, en la Argentina, en muchos lugares, en Ecuador. Aquí vemos, por ejemplo, en la década de los años 90, pues, este es en el año 2009, esto fue en 2009, esto es en el Uruguay, en Punta Colorada, en una salida que hicimos a Punta Colorada, a solo 40 metros del campamento y en la orilla de la playa se formó este arco de luz, este domo, esta puerta dimensional, y estuvo 2 días y 2 noches allí, y alrededor de unas 125 personas pudimos entrar y salir de este portal dimensional durante esos 2 días y 2 noches. Fue realmente extraordinario, incluso está videograbado, el video está colgado ahí en el YouTube, lo pueden encontrar. Las experiencias fueron muy variadas, y esto de que cada vez se van a ir generalizando los portales dimensionales que van a permitir que vivamos experiencias a múltiples niveles, pues esto que ya está dicho en comunicaciones a lo largo de todos estos años, nos recuerdan que los mensajes siempre se pueden corroborar. O sea, todo verdadero mensaje tiene que ser coherente y lógico. Todo verdadero mensaje es positivo y ofrece alternativas. Todo verdadero mensaje es atemporal, lo lees ahora, lo lees mañana, siempre te dice algo nuevo, no se agota una sola lectura. Todo verdadero mensaje se complementa con mensajes anteriores, nunca se contradice. Todo verdadero mensaje se puede corroborar, se puede verificar. En el caso del contacto extraterrestre, la mejor corroboración es el avistamiento, noción previa o la experiencia del contacto muy directo. Pero hay cosas que vienen dentro de los mensajes que se comprueban por sí mismas. Cuando, por ejemplo, nosotros cuando ocurrió esto de la desaparición del vuelo 370 de Air Malaysia, ¿no?
el vuelo MH370, ¿no? Iba en código compartido con China Southern Airlines y que desapareció el 8 de marzo del año 2014. Nosotros consultamos a los guías extraterrestres el 22 de marzo su opinión, o sea, que qué había ocurrido, porque ya había gente que hasta por internet estaba diciendo de que eran los extraterrestres mismos los que habían secuestrado este avión de Air Malasia, aunque nadie se explicaba por qué el piloto de este vuelo tenía su simulador de vuelo en su casa y tal como la policía pudo entrar, a pesar de que quiso borrar todas las evidencias en el simulador de vuelo, ya estaba una serie de prácticas reiteradas de aterrizaje sobre un lugar del Océano Índico. Pero eso se supo mucho tiempo después. Nosotros consultamos a los extraterrestres y ellos dijeron, con respecto a la consulta sobre el vuelo de Malasia Airlines, oscuros intereses están detrás de este avión. Gente poderosa lo tiene retenido. Pronto se aclarará todo, sorprendiéndose y conmoviéndose la opinión pública, lo que llevará a que se genere un escándalo de grandes proporciones que será muy criticado. Esto lo dijo el guía Sampiak. Pues tiempo después, o sea, días después de esto, muchos investigadores llegaron a la conclusión y las evidencias todo indicaban de que el avión había sido desviado, en vez de ir hacia China, se giró, apagaron todos los radares para que no lo captaran cuando volviera a pasar sobre Malasia, y habría terminado descendiendo en una isla del Océano Índico, la isla Diego García, que es una base, o sea, es una base secreta de los Estados Unidos, en una isla propiedad de Inglaterra, Diego García, en el Océano Índico. Y como digo, todas las evidencias apuntan ahora a confirmar que esto es así, pues corroborando una vez más los mensajes que se reciben también de los guías extraterrestres. Hace 41 años atrás, algunos de los extraterrestres que se comunicaban con nosotros decían que venían de un planeta de la estrella Alfa de Centauro, a solo 4.2 años luz de distancia. Los científicos consideraban de que en Centauro era imposible que pudieran haber pues planetas con condiciones de vida como el nuestro, más bien los buscaban mucho más lejos. Sin embargo, el 18 de octubre del año 2012, pues resulta ser de que los científicos coincidieron de que realmente, pues en la estrella Alfa Centauri hay un planeta que tendría condiciones de vida como el nuestro y está muy cerca de nosotros, a 4.2 años de distancia, o sea, aquí a un pasito de ganso más. Y esto confirmaría también lo que los extraterrestres a través de los mensajes psicográficos y a través de los contactos directos nos han venido diciendo. Hace 41 años atrás, los extraterrestres nos hablaban de que el universo estaba lleno de vida, que alrededor de las estrellas hay muchos planetas y muchos de estos planetas albergan vida y vida inteligente, y que ellos pueden viajar a través del tiempo y del espacio, que ellos no vienen kilómetro a kilómetro, sino que vienen a través de pliegues cósmicos, puertas interdimensionales, o sea, los agujeros gusanos ellos le llamaban pliegues cósmicos, que les permiten viajar a través del tiempo y del espacio. Y que hay muchas civilizaciones muy avanzadas. Ahora, que no todos están más avanzados que nosotros, los hay más avanzados, otros que están igual que nosotros y otros en inferioridad de condiciones, que solamente nos visitan los que están más avanzados y tecnológicamente pues pueden darse ese lujo, pueden realmente hacerlo. Ahora, que hay una serie de jerarquías cósmicas que son las que controlan, las que deciden quiénes, bajo qué condiciones pueden venir a planetas como el nuestro, echarnos una mano, intervenir aquí, investigarnos, observarnos. O sea, hay quienes lo regulan, hay quienes lo controlan. Decir esto hace 41 años pues era muy difícil, sobre todo porque en aquel entonces, hace 41 años, no había forma de verificar la existencia de exoplanetas, de otros planetas alrededor de las estrellas. Habían científicos que consideraban de que probablemente el único sistema solar con planetas fuera el nuestro, que fuéramos un caso único en todo el universo, de que para que hubiese vida tenía que haber agua, y en el único lugar que se había demostrado y verificado que había agua era en la Tierra, por lo cual era probable que también fuéramos un caso único en todo el universo. Hoy día todos se están descubriendo pues
que el agua está plagando el universo, que está flotando en el cosmos, que hay protoestrellas que lanzan al espacio chorros de agua, el equivalente a 100 millones de veces el caudal del río Amazonas por segundo, estrellas en pleno proceso de formación, protoestrellas, que hay planetas que están llenos de agua, que hasta son 100% agua. Entonces han cambiado mucho las cosas en 41 años, pero era lo que los extraterrestres nos decían también hace 41 años. Hace 41 años atrás ellos decían de que una energía extraordinaria procedente del centro de la galaxia, la energía de la luz violeta, energía de la mutación y la transformación, iba a llegar a nuestro sistema solar con más fuerza que nunca de la década de los años 90 en adelante, y eso iba a acelerar mutaciones y cambios en el Sol y en todos y cada uno de los planetas del sistema solar. Iba a generar todo tipo de mutaciones, y también los seres vivos íbamos a registrar todo tipo de mutaciones en este planeta. Pues fíjense ustedes cómo la ciencia va avanzando, y por lo menos ya los gobiernos se deciden a liberar información. Muchas de estas cosas ya las sabían, pero recién las informan varios años después de sus descubrimientos. Detectan olas líquidas en el mar de Titán. Titán es la mayor de 60 lunas que tiene Saturno. Durante años, científicos de todo el mundo han tratado de encontrar indicios de vida extraterrestre, lo cual no es posible sin agua. Satélites de la NASA podrían haber registrado olas líquidas en uno de los satélites de Saturno, pues en este caso, pues la luna Titán. Miren ustedes en esta comunicación que recibimos nosotros el 25 de enero del 2014, o sea, a comienzos del año pasado, la recibimos en el desierto de Chilca, en la salida aniversario de los grupos de contacto. Decía lo siguiente la comunicación: la ciencia se revolucionará a mediados y finales de este año, o sea, del 2014, y el hombre al fin verificará que todo el universo conocido ha cambiado, mutando más y más hacia una nueva realidad. El 23 de julio del año 2014 salió esta noticia: desaparecen las manchas solares. En pleno periodo de máximo solar, el Sol está demasiado tranquilo. Hace unas semanas nuestra estrella estaba cubierta de manchas solares, pero la última fotografía capturada por la NASA muestra la desaparición de los sectores oscuros. Mutaciones. En octubre del 2014, el director de la NASA declaró: existió vida en Marte y quizás exista también ahora. La esperada respuesta definitiva de la NASA en cuanto a la existencia de vida en Marte puede que haya sido respondida oficialmente. Sin embargo, parece que este hecho ha pasado completamente desapercibido para la mayoría de los medios masivos de comunicación. En una entrevista realizada hace tan solo unos días por Alok Jha para la cadena británica ITV, Charles Bolden, el actual administrador de la NASA, confirmó que la agencia espacial piensa que la vida existió en el planeta rojo y que además hay evidencia que sugiere la existencia de vida en la actualidad. Se ha detectado metano en la atmósfera de Marte, algo está respirando en Marte. Y también es interesante, fíjense ustedes, el 7 de noviembre de este año 2014, la NASA dio a conocer 5 planetas a donde podría mudarse la humanidad, en el caso de que hubiese necesidad de mudarse de alguna parte, o donde podemos extender realmente la presencia humana. Pues no es un secreto la idea de que la humanidad se mude en un futuro hacia un nuevo planeta, luego de que nuestro hogar, la Tierra, llegue a su fin o se agoten los recursos de la Tierra, ya sea por motivos naturales o por la acción desmesurada del hombre. Científicos estudian ya desde hace algún tiempo esta posibilidad mirándose al espacio extrasolar y han encontrado algunas alternativas donde la humanidad podría rehacer su vida. Gliese 667 CC, Gliese 832 CC, Captain B son algunos de estos planetas que presentan las condiciones de vida similar y mismas condiciones de temperaturas como para que pudiera asentarse la humanidad en ellos. O sea, ya la NASA se atreve a decirlo abiertamente. Por ejemplo, el Captain B, este planeta, el más cercano a la Tierra, bueno, después de el que estaría allí al lado de la estrella Alfa de Centauro. O sea, después de ese, que está a solo 4.2 años luz, vendría a solo 12.7 años luz. Este planeta
relativamente cercano a la Tierra, según los expertos, está cubierto en su totalidad por montañas y es el primero en la lista de posible nuevo hogar. Un año en Captain B equivale a 48 días de los nuestros. Pues imagínense, un año en Captain equivale a 48 días de los nuestros. O sea, las mujeres, las damas estarían pero fregadísimas, estarían pero muy preocupadas ahí porque cada 48 días cumplirían años. ¿Cuántos años tienes? 2000. Oye, qué horror. ¿Ya? O sea, un año pues no dura más que 48 días. Y está a 12.7 años luz de distancia. El Gliese 832c. En este planeta un año equivale a 36 días. Imagínense, celebramos cumpleaños, fiesta cada 36 días. La gente que le gusta festejar por cualquier motivo estarían felices. Y aunque la temperatura es idéntica a la Tierra, está completamente lleno de agua. Imagínense, pura agua nada más. Así que los tablistas ahí de la Costa Verde estarían felices y contentos porque hay pura agua nada más. Está a 16 años luz de nosotros. El Gliese 667cc es muy parecido a la Tierra, ya que también tiene océanos y montañas. Sus años duran solo 28 días y las temperaturas llegan a los 40 grados. O sea, pues ahí los caribeños están felices y contentos. Está a 22.7 años luz de distancia. El Kepler 186f es un poco mayor que la Tierra y tiene una superficie con montañas y océanos. En este planeta los años duran 130 días. Está a 492.3 años luz de la Tierra. Kepler 62f. Este planeta está probablemente cubierto en su totalidad por agua. Sus años duran 267 días. Aunque es apto para la vida, la ausencia de superficie terrestre podría complicarlo. Está a 1200 años luz de distancia. O sea, todo esto pues es dentro de nuestra galaxia, ¿no? Pues nuestra galaxia tiene 100.000 años luz de diámetro. O sea, la luz se demora 100.000 años para ir de un extremo al otro de la galaxia. O sea, la galaxia más cercana a nosotros está a 2 millones de años luz de distancia, que es la gran nebulosa de Andrómeda. Así que todo esto es aquí en el barrio nomás. Recientemente, un experimento que se hizo el 18 de noviembre, que se concretó probablemente el martes 18 de noviembre, cuando la sonda Philae de la misión Rosetta detectó moléculas orgánicas en un cometa. O sea, esta sonda, ¿no?, de la misión Rosetta, la sonda Philae, aterrizó en el interior de un cometa. Miren, todos nos habíamos hecho la idea de que un cometa era pues una bola de hielo, y miren ustedes, ¿no?, ahí bien terrosa, pedregosa, ¿no?, como encontraríamos aquí muchos parajes de la Tierra. Aún no estaba claro si las moléculas orgánicas incluían los complejos compuestos que forman las proteínas. O sea, la intención de enviar esta sonda a un cometa, ustedes saben que alrededor de nuestro sistema solar está lo que se conoce como la nube de Oort. Es como una especie de cascarón de hielo, o son como unos icebergs que están en los límites del sistema solar. Cada cierto tiempo estos icebergs se rompen, se fragmentan y son atraídos por la gravedad del Sol, y en el camino este iceberg va recogiendo todo lo que encuentra en el camino, ¿no? Y gran parte es de hielo de amoníaco, pero también tiene hielo de agua, polvo cósmico, cantidad de meteoritos. O sea, es como una escoba que va recogiendo todo, y cuando llega al Sol va perdiendo parte de su masa, y el Sol, la misma gravedad del Sol, lo vuelve a arrojar con fuerza, pues, y se va alejando hasta que pierde fuerza y nuevamente es atraído por el Sol, y así hasta que desaparece toda su masa. En el camino va soltando fragmentos, y esos fragmentos van cayendo sobre planetas, y se ha pensado que podrían ser como espermatozoides cósmicos fecundando los óvulos. O sea que los meteoritos, los aerolitos, los cometas arrastrarían moléculas orgánicas que están flotando por el universo. Hace más de 41 años atrás, pues el grupo de contacto hablaba de eso, de que la vida está plagando el universo, según los mensajes extraterrestres, y que los meteoritos, cometas y todo vienen arrastrando esas moléculas orgánicas. Y eso también era un concepto que tenía muy arraigado mi padre, José Carlos Paz García, un gran investigador del tema de los ovnis. Él ya investigaba el tema ovni antes de que nosotros naciéramos.
Miren ustedes, el 13 de diciembre del año 2012, ¿no?, la sonda Cassini había descubierto un río Nilo en miniatura en Titán, o sea, la mayor de las lunas de Saturno. Pues un equipo de científicos ha descubierto lo que parece ser una versión extraterrestre miniatura del río Nilo, un valle fluvial que se extiende por más de 400 kilómetros. Eso en Titán. Desde que empezó la experiencia del contacto extraterrestre, estos seres nos han venido transmitiendo información, alguna de ella difícil de poder asimilar, difícil de entender. Ellos nos explicaron en 1986 que el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de espiral, nuestro planeta Tierra murió hace 1200 millones de años. Según los extraterrestres, pues el tiempo del universo que se mueve en espiral, en un determinado momento nuestro planeta desapareció, se destruyó, producto de impacto de lluvia meteórica que hicieron polvo, puré, destruyeron completamente al planeta Tierra. Y el planeta desapareció y el tiempo continuó. Entonces, un grupo de civilizaciones extraterrestres recibió la autorización por parte de jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y del espacio, a través de pliegues cósmicos, puertas interdimensionales, y llegar a la Tierra antes de que la Tierra muriera, e impedir de que muriera, creando con ello un tiempo alternativo paradójico que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo. Según esto, nosotros viviríamos en una matrix, en una realidad virtual, en un tiempo al margen del tiempo real. Esto nos lo dijeron, nos lo precisaron en 1986, en una experiencia de contacto físico subiendo al interior de una nave extraterrestre. Fuimos acompañados, o sea, fuimos con un grupo al desierto de Chilca, la nave apareció, se colocó encima nuestro y cuando se estaba alejando lanzó un haz de luz que cayó de forma oblicua sobre mi persona. Por más que estiraba los pies no lograba hacer contacto con el suelo, quedé como alzado en el aire, en una luz como de 1,5 metros alrededor mío, un color azul brillante, y de pronto me encuentro en el interior de una nave, un salón hexagonal con un falso techo compuesto por pirámides invertidas de ancha base cuadrangular de un color naranja, varias pantallas en 3 niveles a derecha y a izquierda, una especie de escritorios blancos, y al frente mío se corre como una compuerta y una luz muy potente y la silueta de 4 seres, uno como 1,80 m, robusto, corpulento, y otros 3 más pequeños, más delgados, con cabezas grandes en relación a sus cuerpos delgados. El más alto ha venido caminando hacia mí. Puede ver que era un hombre con rasgos orientales, parecía un coreano, un mongol oriental, una persona como nosotros, una persona extraña, pero como nosotros. Empezó a hablar en perfecto castellano y lo que yo capté en mi mente que me decía es que estaría 1 hora con ellos, y él fue el que me dijo, el que me hizo entender de que vivimos en una matrix, una realidad virtual, en un tiempo al margen del real tiempo del universo, y que la Tierra no fue la única seleccionada para este experimento, sino que fuimos 8 planetas, 2 por galaxia, 4 galaxias, de un grupo de galaxias que gira en torno a una galaxia central, que es la M31, la gran nebulosa de Andrómeda, donde se escogieron planetas que no tenían futuro, planetas que se habían destruido en su proceso evolutivo, para darles una segunda oportunidad y crear las condiciones para que surgiera una civilización bajo un potencial psíquico y espiritual que llevara a estas civilizaciones a avanzar mucho y muy rápido, bajo patrones de evolución diferentes, y que terminaran convirtiéndose un poco en maestros de sus propios maestros, inspiradores realmente de cambios y variaciones en el proceso evolutivo de los extraterrestres. De que nosotros viviéramos en una matrix, en una realidad virtual, en un tiempo al margen del real tiempo del universo, era pues difícil de poderlo creer o aceptar o entender ya en 1986. Sin embargo, fíjense ustedes que en el mes de febrero del año 2014, Michio Kaku, que es como el sucesor de Carl Sagan en la televisión de Estados Unidos, que tiene un programa científico en el Discovery Channel, pues lanzó su planteamiento de que según la física cuántica, todo esto estaría confirmando y comprobando de que vivimos una matrix, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. Lo dijo Michio Kaku, científico norteamericano de padres japoneses, en febrero del 2014. Y ellos nos lo dijeron a nosotros en abril del año 86. Fíjense ustedes en esta comunicación recibida
por mí el 16 de agosto de este año pasó, del 2014. La recibimos en Monte Shasta, en California. El mensaje decía: llegará un nuevo conocimiento que hará que asomen quienes fueron y por qué fueron ubicados en el tiempo y en el espacio para actuar. Los cambios se van a suceder de manera imprevista para el mundo, pero planificada para las jerarquías de luz. Todo cambiará muy pronto y ustedes deben preverlo y dirigirlo, porque ustedes ahora ya no son del mundo, solo están en él, perteneciendo a otra realidad para modificar el presente. Pues fíjense ustedes, eso fue en el mes de agosto que ellos lo dijeron. Ya cosas similares nos han venido diciendo en los últimos 20 o 30 años atrás. Pero miren ustedes, es interesante esta noticia del 16 de noviembre del 2014 que dice: el agujero negro supermasivo del centro de nuestra galaxia es una fábrica de partículas misteriosas. Hace 41 años atrás, los extraterrestres nos dijeron que una radiación extraordinaria procedente del centro de la galaxia, la energía de la luz violeta, iba a llegar a nuestro sistema solar, que cada 26.000 años sería una especie de latido cósmico que procede de ese centro de la galaxia, ese sol central, o esa estrella supermasiva, de que llaman los extraterrestres el sol manásico. Y esa energía llega a nuestro sistema solar y genera las grandes mutaciones y los grandes cambios. Pues allá por el año 2012, del 2011 al 2012, el gobierno norteamericano liberó una serie de documentos secretos sobre el cambio climático, en donde reconocen que el cambio climático no es producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano. Eso está acelerando el proceso, pero no lo causa. La causa real es el comportamiento anómalo del Sol. Y además se debe también a una radiación extraordinaria procedente del centro de la galaxia. Ya los mayas, en el Chilam Balam de Chumayel, habían profetizado pues un rayo sincronizador que iba a venir del Hunahpu, del Sol central de nuestra galaxia. Pues el agujero negro supermasivo del centro de nuestra galaxia, una fábrica de partículas misteriosas. Sagitario A, el agujero de gusano supermasivo del centro de la Vía Láctea, puede estar creando neutrinos. Recuerden que según investigaciones que se hicieron en el acelerador de partículas construido entre Francia y Suiza, y que fue encendido allá por el año 2013, los neutrinos son partículas subatómicas. Pues después de 3 años de investigación exhaustiva se llegó a la conclusión de que los neutrinos viajaban a velocidades superiores a la de la luz, que supuestamente se limita en el universo. Viajaban a 60 nanosegundos por encima, o sea, más rápido que la velocidad de la luz, lo cual significaba que los neutrinos llegan antes de haber salido y nos estaría mostrando la puerta de cómo se viaja por el universo, de que tú por el universo no viajas kilómetro a kilómetro, sino que entras hoy, sales ayer a través de atajos cósmicos. Entonces dice Sagitario A, el agujero negro supermasivo del centro de la Vía Láctea puede estar creando neutrinos, diminutas partículas que cruzan el cosmos. Así lo cree la NASA, que podría haber detectado los primeros neutrinos procedentes de un agujero negro. La hipótesis de que Sagitario A podría estar generando neutrinos se basó en los datos obtenidos por 3 observatorios espaciales de la NASA: el Chandra de rayos X, el Swift de rayos gamma y el radiotelescopio espectroscópico NuSTAR, informó la agencia en un comunicado. Al ser partículas no cargadas, los neutrinos logran viajar a través del universo, ya que no son absorbidos por la materia ni desviados por los campos magnéticos. Nuestro planeta sufre un continuo bombardeo de neutrinos procedentes del Sol. Los neutrinos que llegan de más allá del sistema solar tienen hasta miles de millones de veces más energía. El origen de esta energía es un enigma para la astrofísica actual, ya que los neutrinos traspasan la materia fácilmente y es muy complicado fabricar sensores que señalen con exactitud de dónde proceden estas diminutas partículas. Descubren que los ejes de los agujeros negros se alinean de una forma misteriosa. Es como si fuera un entramado, ¿no? Todo el universo está como en una especie de malla. Esto lo dio a conocer el 21 de noviembre del 2014. Ahora, fíjense ustedes, esta información salió el 2 de diciembre del año pasado, del 2014. 5 razones por las que nuestro universo podría ser una realidad virtual. El portal científico Gizmodo sugiere 5 razones por las que nuestro universo puede ser una realidad virtual creada por el mundo cuántico, que es el mundo real a diferencia del mundo físico.
El realismo físico asegura que el mundo físico que vemos es real y existe por sí solo. No obstante, el realismo físico lleva mucho tiempo luchando contra las paradojas con los hechos de la física. El realismo cuántico sostiene la visión opuesta, según la que el mundo cuántico es real y crea al mundo físico como una realidad virtual. El realismo cuántico no es Matrix, donde el otro mundo que creaba el nuestro también era físico. En el realismo físico, el mundo cuántico es imposible, pero en el realismo cuántico, el mundo físico es imposible a menos de que se trate de una realidad virtual, como lo demuestran los siguientes ejemplos publicados por el portal Gizmodo. Entrelazamiento cuántico. Realismo físico. Si un átomo de cesio, es curioso porque de lo primero que nos hablaron los extraterrestres hace 41 años atrás fue del cesio, como que era muy importante también para la conexión con nosotros, y es más, en algunas de las experiencias de contacto, ellos hicieron materializarse en las palmas de las manos e incorporar en nuestro cuerpo cristales de cesio. Pues dice esta información, si un átomo de cesio emite 2 fotones, la teoría cuántica los entrelaza de tal manera que uno gira hacia arriba y otro hacia abajo. Pero si uno gira aleatoriamente hacia arriba, ¿cómo sabe el otro en qué dirección girar a cualquier distancia? Einstein descubrió que la medida del giro de un fotón define instantáneamente el giro del otro en cualquier lugar del universo. Resulta que en lugar de enviar un fotón hacia arriba y otro hacia abajo, la naturaleza les deja girar en cualquier dirección de forma aleatoria, pero cuando medimos la dirección de uno, el otro de forma instantánea va en dirección contraria, a pesar de que es físicamente imposible. Realismo cuántico. 2 fotones que se entrelazan cuando sus programas se unen para dirigir conjuntamente 2 puntos. Si un programa es de giro hacia arriba y el otro de giro hacia abajo, su unión dirige ambos píxeles independientemente de donde estén. Un acontecimiento físico en cada píxel reinicia uno de los programas de forma aleatoria, dejando el giro opuesto restante a dirigir el otro píxel. En este caso, la distancia no es importante, incluso para una pantalla tan grande como nuestro universo, ya que el procesador no tiene que ir hacia el píxel para cambiarlo. Esto de que gira uno hacia arriba, otro hacia abajo y todo esto nos hace recordar lo del yin yang. Energía oscura y materia oscura. Realismo físico. La física actual describe la materia que vemos, pero el universo también tiene una cantidad 5 veces mayor de materia oscura. Esta materia puede detectarse como un halo alrededor del agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Ninguna partícula conocida puede explicar la materia oscura. Los científicos tampoco pueden explicar la energía oscura, a la que corresponde el 70% del universo, y que es un tipo de gravedad negativa que aumenta la expansión del universo. No ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, pero algo flotante en un espacio que se expande debería debilitarse poco a poco. Si fuera una propiedad del espacio, debería crecer a medida que crece el espacio. Actualmente nadie sabe qué es exactamente. Realismo cuántico. Si el espacio vacío está ejecutando un programa nulo, entonces no es la nada. Y si está expandiendo, un espacio nuevo se añade constantemente. Nuevos rumbos de procesamiento, por definición, reciben, pero no emiten nada en su primer ciclo. De esta manera absorben, pero no producen, igual que el efecto negativo que podemos llamar energía oscura. Si el nuevo espacio se añade a un ritmo constante, el efecto no cambiará mucho durante el tiempo, por lo cual la energía oscura se produce debido a la creación del espacio constante. El modelo también atribuye la materia oscura a la luz en la órbita alrededor del agujero negro. Es un halo porque la luz que se sitúa demasiado cerca del agujero negro es atraída hacia este, y la luz demasiado lejos del agujero puede escapar de la órbita. El realismo cuántico espera que ninguna partícula jamás pueda explicar la energía y la materia oscura. Obviamente, pues es más lo que se conoce, lo que se sabe, pero estamos en el momento en que la curiosidad científica y los acontecimientos y la inminencia de un contacto definitivo con civilizaciones extraterrestres va a permitir que científicos que manejan un lenguaje que les permitiría entender cosas que ya los extraterrestres conocen y dominan, pues provoca una expansión de conciencia universal. Nuestro espacio se curva. Realismo físico. Según la teoría de la relatividad de Einstein,
El Sol mantiene la Tierra en su órbita, curvando el espacio a su alrededor, pero ¿cómo puede el espacio curvarse? El espacio, por definición, es aquello donde ocurre el movimiento. Por lo tanto, para que el espacio se encorve, tiene que existir dentro de otro espacio y así sucesivamente. Si la materia existe en un espacio de nada, es imposible que esta nada se curve. Realismo cuántico. Un ordenador parado no está realmente parado, sino ejecutando un programa nulo. Y a nuestro espacio podría ocurrir lo mismo. Según el efecto Casimir, el vacío del espacio ejerce una presión sobre los platos planos para que se acerquen. La física actual asegura que las partículas virtuales que lo causan surgen de la nada, pero en el realismo cuántico el espacio vacío está lleno de procesamientos que tendrían el mismo efecto. Todo esto nos lleva a pensar primero que hay universos paralelos, que hay otras realidades. Aquello que hace miles de años atrás se enseñaba en la India, de que el ser humano no tiene un cuerpo físico, sino nosotros 6 cuerpos más, o sea 7 cuerpos, y esos 7 cuerpos te permiten vivir en 7 dimensiones y en otras realidades, estaría siendo corroborado por la física cuántica. Nuestro tiempo es maleable, realismo físico. En la paradoja de los gemelos de Einstein, se toma como protagonistas a 2 gemelos. El primero de ellos hace un viaje a una estrella en una nave espacial a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, mientras que el otro se queda en la Tierra. A la vuelta, el gemelo viajero es más joven que el gemelo terrestre, lo que ocurre porque el tiempo propio del gemelo de la nave espacial va más lento. Pero ¿cómo puede el tiempo, el árbitro de todos los cambios, someterse a su vez a cambios? Realismo cuántico. Una realidad virtual sería controlada por el tiempo virtual, donde cada ciclo de procesamiento es un tic. Al igual que un videojuego que se ralentiza cuando el ordenador está ocupado, el tiempo en nuestro mundo se ralentiza cerca de cuerpos masivos, lo cual sugiere que es virtual. Por lo tanto, el gemelo del cohete no envejeció porque eran todos los ciclos del procesamiento que el sistema ocupado moviéndolo podía permitirse, y lo que cambió fue su espacio virtual. Como ven, todo esto es bastante complicado, pero muestra que a los científicos les está saliendo humo del cerebro. Nuestro universo tiene una velocidad máxima, realismo físico. Einstein dedujo que nada puede superar la velocidad de la luz. No obstante, la luz se ralentiza en agua o en cristal. Entonces, ¿qué pasa cuando la luz se mueve en el espacio? No existe ninguna base física para que la luz se mueva en el espacio vacío, ni mucho menos para establecer la velocidad máxima posible. Realismo cuántico. Si el mundo físico es una realidad virtual, es el producto de procesamiento de información. La información se define como una elección de un conjunto finito, por lo cual el procesamiento que la cambia también tiene que ser finito. De hecho, nuestro mundo se renueva a una velocidad finita. Un procesador muy potente puede renovarse 10 cuatrillones de veces por segundo, y nuestro universo se renueva billones de veces más rápido, siguiendo el mismo principio. En este escenario, la velocidad de la luz es la más rápida porque la red no puede transmitir nada más rápido que un píxel por ciclo a unos casi 300.000 kilómetros por segundo. Los agujeros negros en los centros de las galaxias se alinean entre sí, pese a estar separados por miles de millones de años luz. Esta alineación misteriosa no es casual, creen los astrónomos. Un equipo científico de la Universidad de Bélgica ha descubierto, gracias al Very Large Telescope situado en Chile, que los ejes de rotación de los agujeros negros en los centros de los cuasares son paralelos, pese a estar separados por miles de millones de años luz. Además, su rotación, que los propios científicos tachan de misteriosa, está alineada con estructuras gigantes formadas por las galaxias en las que se encuentran. Los cuasares, potentes núcleos activos de galaxias, son los objetos más brillantes del universo. De esta manera fue descubierta la alineación de las estructuras más grandes jamás halladas en el universo, anunciaron los astrónomos. Según los científicos, la probabilidad de que esta alineación sea producto de la casualidad es menos de 1%. En el marco de la investigación fueron estudiados 93 cuasares que forman agrupamientos gigantes de tamaño de miles de millones de años luz, que desde la Tierra se percibían tal y como eran en la época en la que el universo solo tenía una tercera parte de su actual edad, según el Observatorio Europeo del Sur. Realmente estamos en una época extraordinaria, tal como los guías en los mensajes lo habían dicho. Cada vez se va a ir descubriendo más, y la ventaja es que ya no se puede ocultar la información, se sabe y casi inmediatamente la tienen que dar a conocer, porque es así como más fácilmente muchas mentes logran interpretar
pues el universo. Perdón. Muy bien. Este es el desierto de Chilca. Aquí hace 41 años atrás se inició la experiencia del contacto, ¿no? Pero realmente se inició en Barranco, o sea, en la casa de mis padres, a través de un mensaje psicográfico. Ahí se recibe el primer mensaje y fuimos al desierto de Chilca el 7 de febrero del año 74 para el primer avistamiento anunciado previa cita. Según los extraterrestres, ahí tenía que darse el contacto. Todos los años, ¿no?, como aniversario del contacto, vamos al lugar donde empezó todo, hacemos salidas masivas de nuestros grupos y solemos recibir mensajes, pues, en donde nos dan las pautas para todo el año realmente que tenemos entre manos. El 25 de enero del 2014 se recibió en el desierto de Chilca, en la salida del 40 aniversario, pues un mensaje que decía: sí, somos vuestros hermanos guías en misión, en contacto con ustedes. La humanidad debe de prepararse para un salto evolutivo sin precedentes, mayor de cuanto se ha vivido hasta ahora, producto de las mutaciones que generan en la Tierra las energías del Sol manásico y el Sol del Sistema Solar. A mitad del año, o sea, del 2014, el factor de mutación llegará a niveles muy altos, trayendo consigo los cambios de frecuencia y modificaciones en el pensar, en el actuar y hasta en el sentir. Como nunca, parte de la humanidad verá más allá de sus ojos con incomprensible claridad lo que nunca había visto y que siempre estuvo allí. La otra parte será remecida por profundas crisis internas que poco a poco los pueden conducir hacia acciones suicidas y de autodestrucción. Este año las crisis políticas se incrementarán en magnitud, pero todo ello traerá consecuencias positivas. Eso fue el mensaje, o parte del mensaje que se recibió en el mes de enero del año pasado, del año 2014, el 40 aniversario del grupo. Y miren ustedes todo lo que pasó ese año, ¿no? Desde el 2014. Las primeras protestas estudiantiles, que después se encadenaron en protestas nacionales en Venezuela, empezaron a principios de febrero del 2014. La aparición de grupos radicales extremistas, de asesinos y de suicidas y todo, ya, pero del extremo más extremo, como el grupo ISIS. La tensión que se generalizó pues allá en Ucrania, la crisis que se produjo en Estados Unidos, el caso Ferguson, recientemente lo que vimos en París con la revista Charlie Hebdo. Volviendo al mensaje recibido en enero del 2014, ayuden a que las conciencias se expandan, manteniendo y conservando una línea de conducta inspiradora que abra los ojos de la gente hacia la esperanza y el optimismo. Nunca antes como ahora se sentirán las energías removedoras, llevándolos a mirar el momento y el futuro con una nueva visión y perspectiva. Y será ahora pronto. Es importante que en este año, o sea, el 2014, se difundan desde otros frentes, sectores, ambientes y tribunas. Por ello, las condiciones se darán para que así sea. Es más, harán contactos con gente clave e importante que colaborará en ello. Y como demostración de la realidad de los contactos, a las pocas semanas, pues me llegó esta invitación del Senado de los Estados Unidos, firmado por el senador Robert Menéndez y el senador Pascrell, en donde me invitaban pues a viajar a los Estados Unidos para dar una conferencia sobre la actualidad del fenómeno. Esto tampoco no es porque sí. Dense cuenta ustedes de que ya en el año 2013, el año anterior, se había producido, el 29 de abril del 2013, en el Club de Prensa de Washington, una reunión organizada por Disclosure Project. Una serie de investigadores del tema OVNI, distintas disciplinas, pues se reunieron con militares, con exastronautas, con científicos, para liberar o exigir la liberación definitiva de toda la información sobre el tema OVNI. Y dieron a conocer todo lo que se sabe, pues,
del tema. Muy, muy importante. Pues un año después, en las mismas fechas, me encontraba en el Club de Prensa de Washington, pues siendo entrevistado por los periodistas y hablando de este tema. No han variado mucho pues las salidas en estos 41 años. Seguimos saliendo a hacer prácticas de meditación, canalizaciones y radiaciones al planeta, a crear las condiciones para recibir nuevos mensajes y para predisponernos también para experiencias de contacto muy directas. Este mes de enero vamos a tener experiencias también y salidas de contacto, y se iniciará pues todo un proceso de salidas de nuestros grupos y de toda la gente que quiera participar y formar parte de los grupos. Aquellas personas que están aquí y que nunca antes han estado pues, en el grupo de contacto, los invitamos que después se acerquen allí a la mesa y den sus datos para que se les pueda incluir en nuevos grupos que se van formando. Quiero aprovechar también la oportunidad para recordarles que este día domingo a las 12 del día pues he sido invitado por el doctor Pérez Alvela, ¿no?, del programa Bien de Salud, a dar una conferencia en el centro médico. No es el centro médico, sino es el colegio médico, perdón. Es el colegio médico que está allá en 28 de julio en Miraflores. Es una conferencia abierta, la parte que me toca a mí es para hablar sobre el tema de la vida y la muerte según extraterrestres, o la muerte no existe, la gran metamorfosis. Así que espero que nos acompañen. Es a las 12 del día, pasado mañana, o sea, el domingo. El año pasado, en 2014, pues invitamos nosotros por 9ª vez a la prensa a un encuentro programado, lo cual fueron 2 días en el desierto de Chilca. Habían periodistas como de Discovery Channel, del programa Caso Cerrado de Miami, Canal 51 Telemundo. Estaban periodistas de varios medios. Hubo apariciones, observaciones captadas de día. Marco Barraza para tanto Discovery como para el programa de Caso Cerrado de la doctora Ana María Polo, captaron la aparición de este objeto a plena luz del día, como pueden ver ustedes allí, encima de las colinas. Observaciones que se hicieron de los objetos, sea ya al atardecer o de noche, y captadas por la gente presente en el lugar, que muestra pues su alegría, su entusiasmo con las observaciones que se realizaron. En el mes de julio del año 2014, la 10ª vez que se convocó a la prensa, fuimos 55 personas en el plan de meditar y aparte los periodistas, en un lugar público, abierto, algo nuevo, inédito. Y desde las 10:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde tuvimos avistamientos. Ahí está toda la gente señalando la aparición de los objetos. Ahí estoy señalando desde lo alto de la pirámide del Sol en Teotihuacán, la zona de la pirámide de Quetzalcóatl a la distancia. O sea, ustedes lo pueden ver aquí, esta zona del complejo Quetzalcóatl. Ahí tuvimos el primer avistamiento a las 10:30 de la mañana, que apareció incluso una fotografía captada por Carlos Clemente del grupo de Televisa del programa Tercer Milenio de Jaime Maussan. La comunicación de los guías extraterrestres recibida justamente en el mes de enero decía: recuerden y estén atentos, verán ahora aperturarse nuevos horizontes y posibilidades. Obviamente el que aparezcan las naves a plena luz del día en un lugar público en donde hay un grupo de gente meditando, pero no necesariamente ya toda la gente ahí presente era gente preparada y con periodistas, pues muestra un cambio pues de 180 grados en la disposición de los guías extraterrestres de manifestarse. Miren ustedes lo captado por los periodistas. Miren ustedes, al acercarse el objeto realmente parece una mantarraya. La cámara de video de los periodistas, pero también se podía ver a simple vista. Leobardo Peña, uno de los investigadores mexicanos, señalando delante de todos nosotros dónde se encuentra este objeto esférico suspendido encima de la pirámide del Sol en Teotihuacán. Miren ustedes, la gente bajando de la pirámide, y aquí está el objeto, aquí está una ampliación del objeto. Ustedes, como digo, entren a YouTube y pongan impresionantes avistamientos ovni en Teotihuacán para que vean realmente esto en video.
Aquí pueden ver ustedes también un acercamiento que está el objeto. También se puede ver en el video más evidentemente. Aquí está la foto con el acercamiento. Una composición de varias fotografías de este mismo objeto. En un momento en el cual todo lo que nosotros recibimos a lo largo de estos 41 años se ha venido corroborando, se ha venido confirmando, la ciencia está demostrando que todo lo que se canalizó, todo lo que se recibió era cierto. O sea, ni esperamos ya que se nos dé ningún crédito por estas cosas, ya que se nos reconozca para nada. Lo único que nos interesa es ir preparando el camino, ir expandiendo las conciencias para que realmente la humanidad, para cuando esto oficialmente ya se aclare en un lenguaje mucho más sencillo, porque tampoco la idea es, yo creo que la sabiduría consiste en decir de una forma muy sencilla cosas complicadas, nunca decir cosas, decir de forma sencilla las cosas complicadas y no al revés, ¿no? Decir complicadas las cosas sencillas. O sea, esto no es de políticos, hay que tratar de hacer la ciencia de la forma más accesible a todos y hablar pues siempre en un lenguaje en donde todos puedan realmente irse familiarizando con todo esto. Existen, en Puerto Rico por ejemplo está el gran radiotelescopio Arecibo, ¿no? Con sus 305 metros de diámetro en plato y casi 10.000 MHz de potencia, un radiotelescopio que permite captar sonidos del espacio y también emitir señales hacia el espacio exterior. En el mes de noviembre de 1974, Frank Drake, el amigo de Carl Sagan del proyecto SETI, utilizó este radiotelescopio para enviar una onda de radio a la nebulosa de Hércules, a 24.000 años luz de distancia, con un mensaje desde la Tierra, para que si alguna civilización alienígena lo encontrara en el camino, pues nos contestara. El mensaje, pues muestra los números del 1 al 20, o sea, el idioma universal de las matemáticas, aquí arribita, los elementos para la vida en la Tierra, el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, la fórmula de los azúcares, las dos hélices del código genético, la cantidad de nucleótidos que tiene el ser humano, la estatura promedio del ser humano, 1,76 m, la cantidad de seres humanos que éramos nosotros en el mes de noviembre del año 74, 4.700 millones de individuos, nuestra ubicación dentro del sistema solar, a partir del Sol, ocupando el tercer planeta del sistema solar, y la fuente de emisión del mensaje, el gran radiotelescopio de Arecibo. Pues en el año 2000 apareció al lado del radiotelescopio Gill Bolton en Hampshire un mensaje a través de los agroglifos, de los círculos de los campos de cosecha. ¿Cómo se sabe que esto no es un fraude hecho por un grupo de bromistas? Porque las espigas no están rotas, sino dobladas en espirales en el centro de la figura y con una extraña mutación en los cristales logrando las espigas. Aparte, apareció al lado de un radiotelescopio que está lleno de científicos y militares. Imposible que nadie haga un fraude sin que nadie se diera cuenta. Pues en el año 2001, al año siguiente, y después de 27 años, aparecen estas improntas que son la respuesta al mensaje que fue enviado de la Tierra en noviembre de 1974 a la nebulosa de Hércules. Pues resulta ser de que son dos agroglifos. Uno tiene un rostro, el holograma de un rostro, o sea, es un holograma. O sea, a nivel del suelo simplemente son montoncitos de trigo amontonados. Tienes que elevarte del aire para darte cuenta que ahí hay un rostro. Y no es cualquier rostro, se asemeja mucho al famoso rostro de Sidonia, que fue descubierto en 1976 por las sondas Vikingo 1 y Vikingo 2 en Marte. Y el otro agroglifo, este rectangular que ustedes ven aquí, es la respuesta al mensaje que fue enviado de la Tierra. Miren ustedes, a nivel del suelo, montoncitos de trigo amontonados. El otro agroglifo, que es la respuesta, ¿no? Vino repitiendo nuestros parámetros, la matriz cuadricular en números primos, 73 por 23 caracteres. Una impronta con el código genético y el camino de llegada. O sea, el mensaje que se envió de la Tierra está al lado derecho.
y el mensaje recibido de las estrellas a través de los agroglifos, el mensaje aparece a la izquierda. Entonces se puede ver que hay variaciones y hasta nos señalan ellos de dónde viene, o sea, o por lo menos cómo es su sistema solar. Ahora, la comunicación a través de ondas de radio, pero también nosotros podemos ejercer otro tipo de comunicación. Resulta ser de que los científicos han descubierto que existen mecanismos de conexión no solamente con nuestros congéneres de la misma especie, sino con otras especies, incluso con todo el universo. Los científicos rusos han declarado que el ser humano sería como un dispositivo hiperdimensional. Investigadores de biología cuántica de la Academia Rusa de Ciencias descubrieron que los seres vivos se comunican unos a otros en un proceso hipercomunicacional vía el ADN, y que en todo el universo existe un sistema similar al Internet por intermedio del cual la información fluye. La naturaleza de este campo unificado aún se está estudiando, pero se teoriza que permite la existencia de la conciencia colectiva de las especies y permite su evolución espontánea. Pues cada cierto tiempo hay una energía extraordinaria que viene del centro de la galaxia. Esa energía afecta nuestro código genético, nuestro ADN, activa ciertos mecanismos y produce una evolución espontánea, un salto evolutivo. Siempre se habló de la teoría de la evolución de las especies de Darwin, pero no se sabía realmente cuál podía ser el detonante. Simplemente se consideraba que era la mera adaptación a los cambios, pues cambios que ocurren cíclicos cada 26.000 años por la energía de luz violeta procedente del centro de la galaxia. Ya el telescopio espacial Fermi, pues en noviembre del 2011, pues captó esas emanaciones de luz violeta, pues procedente del centro de la galaxia. Y toda esa radiación que está viniendo del centro de la galaxia está generando todo tipo de mutaciones. Ustedes ya se habrán dado cuenta, lo pueden ver en su propio jardín de su casa, si es que tienen jardín en casa, o en los parques públicos y todo. Van a ver ustedes el surgimiento de nuevas especies o un sobrepoblamiento de ciertas especies de insectos. Por ejemplo, caracoles, invasión de caracoles aquí en Lima, o una invasión de mosquitos, ¿no? Aparte del cambio del clima. Pues parte de las mutaciones que están generando es la aparición de ciertas enfermedades. Algunas podrían ser producto de experimentos genéticos, de armas de destrucción masiva, armas biológicas, ¿no? A alguien se le escapó o a propósito fue soltado, pero también podrían ser mecanismos de la propia naturaleza a partir de las mutaciones y cambios que son cíclicos para reducir la población mundial, como por ejemplo el caso del ébola. Pues en el mes de octubre del 2014 viajé con un grupo de personas a África. Nos fuimos a Marruecos, nos fuimos al desierto del Sahara y estuvimos haciendo una serie de trabajos y radiaciones hacia toda África para tratar de contrarrestar pues todo esto de la enfermedad y todo. Porque nosotros somos un grupo de personas que, además de hacer ejercicio de respiración, relajación, concentración, meditación, realmente creemos en las leyes y principios universales, creemos en el potencial psíquico que tienen los seres humanos, de que la primera ley universal es el principio del mentalismo, que uno puede crear lo que cree, y la tercera ley es el principio de vibración, o sea, uno concreta lo que decreta. Entonces nos fuimos ahí al desierto del Sahara, estuvimos en África en plena crisis del ébola, enviando luz, y al final de este viaje pues nos enteramos de que la Organización Mundial de la Salud había declarado algunos países, como ya Argelia, libres del ébola. Recientemente ha adquirido notoriedad, mucha popularidad, algo que lo tenemos aquí muy cerca y que hace miles de años está como un mensaje latente, potencial, de contacto con civilizaciones alienígenas. La cultura Paracas, los antepasados de los Nazca, dejaron en profundos hoyos, en profundas tumbas, unos mantos cubriendo a las momias de nuestros antepasados. Es curioso que hayan pasado 2500 años atrás
y los mantos paracas no se han decolorado, y que algunas de las figuras que aparecen en los mantos paracas, como esta, da la impresión, la sensación como de un cuerpo ingrávido, como el de un astronauta que estuviera flotando y hasta con su casco espacial, miren ustedes. Puede ser mera coincidencia, pero da la impresión de estar flotando por el espacio. Es curioso, pero los paracas fueron antes que los Nazca, 500 años antes de los Nazca, y ya tenían también diseños y estructuras. En la zona de Palpa, pues estamos hablando de unos 40 kilómetros más al norte de Nazca, hay figuras en las montañas que tienen 500 años, o sea, que son 500 años más antiguos que la línea Nazca. Y los paracas fueron los primeros en estar deformándose los cráneos para asemejarse a los dioses del cielo. Miren ustedes, precisamente de los antiguos paracas sería esta la cruz de San Javier, una figura de una geometría y de una matemática extraordinaria, está sobre una montaña, y es una figura muy dinámica porque tiene en los ángulos donde se cruzan las líneas unos pequeños menires, unos pequeños o sea, estelas de piedra, y con el juego de las sombras, como reloj o estructura parece estar cambiando de forma, es impresionante. La línea de Nazca, ¿no? Hoy por hoy, pues, un lugar que está generando escándalo continuamente, todo el mundo se va a protestar allí, se va a caminar sobre el lugar, a pesar que no se debe caminar sobre el lugar, porque realmente quedan las marcas y eso hace daño a estas figuras que tienen miles de años de existir. Son 600 kilómetros cuadrados de líneas, pistas y figuras que pueden ser vistas del cielo. Desde el cielo da la impresión que fuera un astropuerto, como un lugar de embarque o desembarque. Pero las naves extraterrestres no tienen tren de aterrizaje, no necesitan un aeropuerto para aterrizar. Pareciera como que ese lugar fue diseñado a propósito, a sabiendas que algún día la humanidad desarrollaría la aeronáutica y la astronáutica y llegaríamos a asociar ese lugar con un lugar de embarque o desembarque, una especie de astropuerto. Quizás no sería nada extraño que un día muchísima gente se sienta convocada a ese lugar y que ya lo que hemos estado viendo de gente que quiere y siente necesidad de caminar sobre la zona es porque en algún momento podría haber una invitación recontramasiva a ese lugar. Esta figura del astronauta o del hombre lechuza, 49 metros de largo, un ángulo de inclinación de 45 grados para ser vistas del cielo, quizás un recordatorio de que vinieron y prometieron volver algún día. Al final de la línea Nazca están las ruinas de Cahuachi, son pirámides de los antiguos Nazca. Miren ustedes, ahí estoy señalando las pirámides de Cahuachi, ya los que realmente hicieron la línea Nazca, los antiguos Nazca. Lugares que han sido señalados para un contacto definitivo que estaría muy próximo. Ahora en el mes de mayo estamos haciendo un viaje a la isla de Pascua. La isla de Pascua es un gran portal interdimensional natural. Es un lugar extraordinario. Es una isla de 163 kilómetros cuadrados, volcánica, chiquitita. Tiene 108 conos volcánicos, imaginen ustedes. Y es famosa por sus 889 estatuas. Hay quienes dicen que son 887, lo que pesan entre 75 y 85 toneladas y son conocidos como los Moai. Ahí están viendo ustedes el Ajutongariki al pie del volcán Poike. Los extraterrestres, a comienzo del año 2000, nos invitaron a tener una experiencia de contacto directa ya para conectarnos con la historia planetaria en la isla de Pascua. Fueron mensajes que recibimos en Chile, porque la isla de Pascua forma parte de la quinta región de Chile. Pero recién hasta el año 2006 se pudo organizar ese viaje definitivo y viajamos a la isla de Pascua. Ahí me encuentro delante de la Ajutongariki, donde hay 15 moais que están vueltos a erigir en su misma posición, en el lugar donde estaban, ¿no? Ahí vemos el grupo de personas que me acompañó en el año 2006, entre ellos
perdón, se encuentra aquí, lo van a ver ustedes aquí, mire ustedes, el doctor Mario Duzuel, asesor del CEPA, de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena. Pero resulta ser de que cuando este psiquiatra se enteró de que el grupo nuestro iba a una experiencia de contacto a la isla de Pascua, él me llamó y dijo, don Sixto, ¿podría acompañarlo? Y digo, doctor, mire, muchísima gente que ha escuchado mis experiencias de contacto dice que yo necesito un psiquiatra y urgente, así que si usted quiere venir voluntariamente me hace un gran favor. Entonces él vino con nosotros y estuvo meditando con nosotros todos los días de las 7 de la mañana, a cada lugar de la isla que íbamos, él también se ponía a meditar con nosotros. Y delante de él recibimos el mensaje psicográfico de escritura automática, que es esta forma de telepatía instrumentalizada, que tú estás relajado, concentrado, recibes la onda mental y tu cerebro automáticamente codifica, interpreta y siente la necesidad compulsiva de poner por escrito lo que estás captando en tu mente, en el cual los extraterrestres, los guías, los hermanos mayores, como nosotros le llamamos, nos citaban en qué lugar de la isla y qué día y a qué hora iban a aparecer. Obviamente que cuando el psiquiatra me vio a mí recibir el mensaje debe haber pensado, están peor de lo que yo imaginaba. Pues el día anterior a este avistamiento y contacto directo, pues nos reunimos con los militares del aeropuerto Mataveri y la población de Jangaroa y les contamos del avistamiento que íbamos a tener al día siguiente. Ellos dijeron que desde la pantalla del radar iban a estar atentos, iban a estar chequeando, y resulta ser entonces que se hizo la salida, fuimos al lugar. Pero en los días previos estuve a todo el grupo haciendo una serie de prácticas de meditación, de concentración, prácticas como esta, por ejemplo, de tocar los muros y a través de la yema de los dedos y la frente, tratar de captar la historia del lugar, porque por algo nos habían invitado a la isla de Pascua. Y la gente captó que una nave en forma de una perla, una esfera luminosa, aterrizaba en el interior del cráter del volcán Rano Raraku, que es la cantera del Omoai, donde hay un lago interior de unos 400 metros de diámetro, y dejaban allí como deportados, exiliados a un grupo de seres extraterrestres de aspecto reptiloide, reptiles antropomorfizados. Entonces cuando el psiquiatra escuchó al grupo contar que todos habían percibido lo mismo, pensó que realmente pues estábamos muy mal, o sea que esto era una alucinación tremenda. Pues al día siguiente fuimos a la casa de uno de los ancianos Rapanui, heredero de la tradición de los moradores de la isla, y don Benito, este anciano, pues nos contó de que en las tradiciones orales se dice que los primeros pobladores de la isla fueron los mocos, los hombres lagarto, que una nave del cielo en forma de esfera o de perla descendió en el interior del volcán Rano Raraku y lo dejó en la isla. Entonces el psiquiatra se sorprendió de que coincidiera pues el relato oral con lo que la gente del grupo había captado. Ese es el volcán Rano Raraku, la cantera de los Moai, el lugar donde habría aterrizado esa nave trayendo a los primeros habitantes de la isla. Los Moco serían seres de este tipo, seres de aspecto reptiloide antropomorfizados. Al jefe de esos Moco, en las tradiciones Rapanui se le llama Woke, el espíritu que se reveló. Y estando nosotros al pie del volcán Poike, en el Ajo Tongariki, para la cita, aparecieron dos naves. O sea, el avistamiento en esa ocasión fue de noche, estábamos 25 personas, incluyendo el psiquiatra, y todos vimos las dos naves que aparecieron. Al año siguiente volvemos al lugar y a plena luz del día ocurre este avistamiento de esta nave y de esta otra, dos aquí, ¿no? Ahora, miren ustedes en las esculturas que están en la isla, aparte de los Moai, se puede ver también la presencia, o sea, la imagen de estos seres entre de aspecto reptiloide o grises. Miren ustedes el tamaño, la forma de su cabeza, la forma de su rostro. Nosotros encontramos esta esculturita también bastante deteriorada, uno de ellos. Ahí estoy con el doctor Mario Duzuel, quien fue testigo en el año 2006 del avistamiento. Al día siguiente, cuando regresamos al aeropuerto Mataveri, los militares del aeropuerto salieron y me dijeron, don Sixto, lo felicitamos, observamos los dos objetos, lo captamos en el radar, fue algo espectacular. Y el psiquiatra dijo, bueno, ya no puedo argumentar de que fue histeria colectiva, alucinación. Hoy él en su casa tiene un grupo de contacto, también medita y forma parte de nuestros grupos.
Al año 2007 nosotros regresamos a la isla de Pascua y pues resulta ser de que esto apareció en Inglaterra como parte del fenómeno de los agroglifos. O sea, esta figura al pie de un lugar que se llama Alton Barnes en sur de Inglaterra. Miren, un objeto triangular con esferas en la panza. Pues nosotros, ni bien o sea, coincidiendo en los mismos días, ya nosotros llegamos a la isla de Pascua y ni bien bajamos del avión del volcán Rano Cao, que está al frente y protege realmente la pista del aeropuerto Mataveri, vimos todos salir. O sea, aquí estoy yo y aquí está el objeto, miren ustedes, lo pueden ver. El objeto cambió de forma, pasó de esférico, ovalado, lenticular, hasta transformarse en un objeto triangular con esferas por debajo, muy similar a lo que vimos en el diseño de los agroglifos de Inglaterra. Y aparte estaban los militares del aeropuerto, también testigos de este fenómeno, más toda la gente que había estado en el avión. Eso usted lo va a encontrar en video. Si ustedes entran a YouTube, a un canal de YouTube que tiene mi nombre, Sixto José Paz Wells, van a ver ese video pues con el testimonio de los militares. Ahí estoy señalando en el volcán Rano Cao, que tiene 1 kilómetro de diámetro. El cráter del volcán está lleno de agua dulce y hay mucha totora ahí en el fondo del volcán, de origen sudamericana, la totora. Pues estoy señalando el lugar de donde salió el objeto. Gracias a estas experiencias de contacto, las autoridades de la isla de Pascua y los periodistas y los notables de la isla me invitaron a dar una conferencia pues en el Museo Antropológico del Padre Eckberg, que está el Museo de Etnohistoria, ¿no? Allí también en la isla de Pascua. Y miren ustedes aquí, bueno, acá un orto, pero podría ser un rebote. Ahora, lo más interesante es que no solamente di la conferencia, sino que abrieron el lugar como para que pudiéramos fotografiar esta escultura, que es el único moai femenino de la isla, y que esta escultura no se permitía que nadie la fotografiara. La conferencia permitió que los militares del aeropuerto también estuvieran presentes. Ahora, ¿qué en especial tiene esa escultura que hasta ese momento no se permitía que se fotografiara? Esta escultura fue encontrada a unos metros de profundidad delante del Ajo Tajay, pues cerca del aeropuerto, de la ciudad ahí de Hangaroa. Es un ajo donde hay moais, pero a profundidad encontraron esta estatua decapitada y la persona o el personaje ahí, el primero femenino, tiene senos, pero tiene como una especie de pico de loro y una cresta como si fuese un reptil de los tipo triceratopo, el triceratops. O sea, un reptil mamífero, una cosa extraña. Miren ustedes la imagen del personaje, que nos hace recordar en la serie de Alien, el octavo pasajero, la hembra que tenía su cresta, ¿no?, posterior. Es interesante, pero el 6 de mayo del año 2010 se encontró un sistema de cuevas, de cavernas, de hasta 7 kilómetros de largo por debajo de la isla de Pascua, y en ese interior de la cueva se encontraron cantidad de rostros del dios Makemake. ¿Ven? Ustedes miren, este es el rostro, 2 ojos, una nariz, pero a la vez es como pues el pene y los testículos, ya, o sea, el rostro. Incluso ven aquí el dios Makemake. En un viaje que nosotros hicimos, convocados por los extraterrestres para un contacto con el gobierno interno positivo del planeta, con la Hermandad Blanca, los retiros interiores, con los intraterrestres, y que viajamos a la selva del Manu, en el Madre de Dios, pasamos por este lugar que se llama la Piedra de Pucharo, en el río Sisquibenia, y llegando aquí, pues pudimos observar que en estos petroglifos que ustedes están viendo aquí, miren, hay muchos rostros corazón, espirales,
figuras como las que aparecen en los agroglifos de los campos del sur de Inglaterra y más de muchos países del mundo, aparecía también la figura del Makemake, la figura de este dios creador de los Rapa Nui, pero en el Madre de Dios. ¡Qué extraño! Bueno, estos son los Moai de la isla de Pascua, ¿no? Pues el viaje en el que fuimos citados para ir a la selva del Madre de Dios era para conectarnos con la Hermandad Blanca que vive en el Paititi, en la ciudad perdida de los Incas. Pues nosotros caminamos 240 kilómetros y llegamos en el Madre de Dios a un lugar que se llama la Meseta del Panteacoya, y esto fue lo que nos encontramos allí, que en lo alto de la montaña, aquí detrás de este bosque que ven ustedes aquí, están las ruinas de la ciudad del Paititi. Pero en la montaña, así como en Machu Picchu hay un rostro, que es todo el Huayna Picchu, que es como un rostro mirando al cielo, pues al pie de la montaña, donde está la ciudad aquí, las ruinas cubriendo todo, hay un rostro gigantesco que representa, ustedes como un Moai gigante, tiene varios kilómetros de largo. O sea, pero ¿qué hace la imagen como de un Moai, como lo de la isla de Pascua? Pues tan lejos en el Madre de Dios. Recordemos que el Inca Tupac Yupanqui mandó 2 expediciones, uno a las islas de la Polinesia y otra hacia las selvas del Madre de Dios, durante la época del reinado de este Inca. Pues al parecer encontramos estas 2 evidencias que conectan la isla de Pascua con las ruinas del Paititi, la ciudad perdida de los Incas. Entonces delante de unos Moai. Volviendo a los mensajes de los extraterrestres. El 13 de diciembre del 2014, o sea, hace poquito nomás, hace un mes atrás, estando allá en Puerto Rico, recibí lo siguiente: las manifestaciones de la inestabilidad del clima se van a acentuar a partir de enero, cuando se abran más ventanas dimensionales que les permitan ver más del pasado planetario y de su propio proceso de vidas anteriores, que los han llevado a ser convocados e incluidos como actores conscientes de la gran aventura humana del despertar de las conciencias. Se habla de grandes cambios climáticos y manifestaciones para este mes. Estemos atentos. En esta misma comunicación del 13 de diciembre del 2014 dice: es de ahora en adelante que el plan cósmico, que ha ido variando sobre la marcha, adquiere mayor sentido por cuanto originalmente era llevar a una parte del universo evolucionado a superar un estancamiento evolutivo, mientras que ahora es conducir a todo el universo material a una nueva realidad en donde los discípulos se convierten en maestros y los maestros en discípulos del amor. Una comunicación anterior, recibida en octubre, en la laguna de Tota, en Boyacá, Colombia, dice: el ingreso en este nuevo tiempo, que es distinto a lo que era el real tiempo, de donde nosotros proveníamos, dicen los extraterrestres, nos ha afectado a todos de diversas maneras. En nosotros trajo una suerte de relativa amnesia de parte del plan cósmico y de los procesos intermedios, por lo que requerimos de una mayor cercanía con ustedes para recuperar y reactivar la memoria del proceso completo. Sabíamos que esto podía pasar, por lo que nos anticipamos dejando grabado en vuestro ADN la memoria del universo. Los genetistas siempre han considerado que solo el 3 al 4% del material genético del ser humano es tu herencia genética, y que el otro 96 a 97% restante es ADN chatarra, basura, no sirve para nada. Pero los científicos rusos consideran de que no es así, de que ese 96 a 97% restante podría ser grabable o regrabable, y si es regrabable porque está grabado con algo. Pues en el mes de enero del año 2013, Nick Goldman, del Instituto Europeo de Bioinformática, dio a conocer de que se había desarrollado ADN sintético, y que en ese ADN sintético se había logrado grabar hasta 100 millones de horas de video de alta definición. Si eso se ha podido grabar en ADN sintético, que no se pueda grabar en el ADN natural, y quién sabe si ya en nuestro ADN no tenemos grabado una gran cantidad de información que en algún momento tiene que ser detonada, activada y salir al consciente. Esto es toda una comunicación de los guías que dice: en la historia del plan cósmico, primero fueron los interventores los que plantaron en ustedes una memoria mínima conveniente. Luego fueron los sembradores los que cultivaron una memoria selectiva. Pero como es de todo
Es de todo conocido, el ADN compatible y similar se teletransporta electromagnéticamente. Y por más que se tomaron distancias, al poco tiempo, vuestros antepasados habían heredado y recibido antes de tiempo mucho de todo lo que se les tenía reservado, terminando por acceder finalmente al íntegro de la herencia genética en la hibridación y mestizaje. Fue en este entonces cuando los instructores extraterrestres asumimos la responsabilidad de hacerles olvidar y perder conciencia sobre algo que les podría exponer. El olvidar les daría un tiempo para no ser expuestos innecesariamente ni dominados por aquellos que fueron deportados en la tierra. Su inocencia era su protección. De haber sabido ustedes todo desde el inicio, habrían dado armas al enemigo para usar todo ello en su propio beneficio y en contra de ustedes y del propio plan. Esto es como cuando se quiere ocultar del enemigo los planes de batalla, ocultándolos hasta de tu propio ejército, hasta el momento mismo de la batalla, para que no anticipen las acciones. Siguiendo con este resumen de la historia, y no necesariamente en este orden, porque hay cosas del final al principio y del principio al final, por la misma naturaleza espiral del tiempo alternativo paralelo al tiempo real, fuimos nosotros también quienes conjuntamente con la Hermandad Blanca del planeta creamos las condiciones para hacerles recordar lo que por madurez era necesario e imprescindible que recordaran. Todo tiene su tiempo y su momento. Así, para cuando el camino estuviese abierto y ustedes crecidos internamente, su despertar sería una consecuencia que aceleraría las condiciones de ver y sentir en ustedes y en nosotros. En esta etapa, los que estaban interesados en hacer que la humanidad no recordara ni supiera demasiado, porque ello les quitaría poder y control sobre ustedes, serían los otros, los que quedan de los exiliados de antaño. Comunicación del 13 de diciembre del 2014 al pie del Cerro del Yunque. Todo se corrige, evoluciona y se supera sobre la marcha, perfeccionándose como en la misma madre naturaleza. Todo empezó de una forma y con una intención, y ahora todo es diferente pero mejor, con proyecciones extraordinarias. Ustedes tienen hoy por hoy una importancia fundamental por cuanto son la memoria de esta última creación, de sus procesos, caídas, retrocesos y crisis y dudas, pero también de sus esperanzas y emprendimientos. Somos como el USB del cosmos. Las jerarquías de luz tienen previsto que en esta época los detonadores de la conciencia se incrementen, por lo que a comienzo del 2015 veréis señales de todo tipo, precipitándose reacciones y reorientaciones a cargo de aquellos que fueron devueltos a la Tierra y preparados fuera de ella. Estos infiltrados de la luz vienen apoyándoles, creando mecanismos de balance y apoyo, manifestándose cada vez más y más descaradamente, haciendo sus aportes y facilitándoles el camino. O sea, grupos como Wikileaks, como Edward Snowden y otros estarían ayudando pues, a que se libere información y serían parte de la gente que ha sido devuelta al planeta o que están vinculados a la gente que ha sido devuelta. Los 24 ancianos de la galaxia, el gobierno de nuestra galaxia, ha dispuesto que para mediados del nuevo año, o sea, 2015, la Hermandad Blanca arremeta con todo saliendo a la luz mucho de lo que estaba oculto, lo que traerá que las máscaras definitivamente se caigan de aquellos que han venido engañando, manipulando e hiriendo a la humanidad. Recursos no le faltarán a los misioneros de la luz. Cada vez más verán más lejos y profundo, pudiendo hacer ver a los demás aquello que es lo importante y prioritario, que es mantener la actitud positiva. Comunicación 11 de octubre también del 2014, recibido en la laguna de Tota, en Boyacá, Colombia. Estamos, dicen los extraterrestres, estamos dispuestos a acercarnos más, pero deben de elevar la frecuencia vibratoria para que ese encuentro sea beneficioso, de beneficio mutuo y de una integración dimensional. Por ello, sigan las pautas del aprendizaje que fueron dadas y recordadas desde el inicio. La Hermandad Blanca tiene dispuesto que las cosas evolucionen a vuestro favor aquí en Sudamérica, por lo que estén atentos a las oportunidades y a los cambios que empezarán a manifestarse muy pronto. La misma comunicación dice: la humanidad está necesitada de cambios que tienen que surgir del propio ser humano, por cuanto los cambios cósmicos, como ya les dijimos, si ustedes lo pueden apreciar, están a la orden del día. Pero la ayuda no faltará, solo sépanla ver, extrayendo fuerza de toda flaqueza y aparente debilidad. También de la misma comunicación: como bien saben, tenemos penetrados los puestos de comando
y cuanta institución estratégica existe por parte de quienes fueron devueltos a la Tierra. O sea que todas las instituciones y todo, tiene gente que ha sido devuelta al planeta y que están infiltrados allí para ayudar a los grandes cambios. Para que estas personas hagan su parte sacando a la luz lo que estaba oculto. Ahora abran bien los ojos y vean cómo se organizan los acontecimientos adelante y detrás de ustedes para que sepan cómo actuar y qué hacer. Para atraer entre todos el gran cambio, es importante que sepan y recuerden que lo iniciado por nosotros ha evolucionado con vida y voluntad propia, a expensas de ustedes, llegando a desarrollarse a niveles insospechados. Pero está todo sorprendentemente bien encaminado, algo que a todos nos cuesta creer, pero que no podemos dejar de reconocer. Nosotros en todo este proceso hemos sido afectados por nuestras acciones e intenciones. Nunca pensamos que pudiera ser esto posible, por lo mismo que la Tierra y la humanidad eran considerados una realidad paralela, que terminó por involucrarnos tanto que pasó a ser la totalidad de la realidad. Los extraterrestres, como les digo, seleccionaron a nuestro planeta, porque era un planeta que no tenía futuro, crearon una realidad alternativa, un tiempo alternativo que giraba paralelo al real tiempo del universo. Ellos se materializaban en esta realidad, intervenían, manipulaban para extraer información e incorporarla en su realidad. Pero en contacto con nosotros, las emociones y los sentimientos le jugaron una mala pasada a los extraterrestres, a tal punto que comenzaron a afectar su comportamiento, sus actitudes, llegaron a pelearse entre ellos, hubo extraterrestres que se hibridaron con seres humanos en la Tierra, y todo eso ha hecho de que el tiempo alternativo se junte con el tiempo real, o se acerque con el tiempo real, con la posibilidad de que ambos tiempos se juntaran en un solo tiempo. ¿Y cuándo podía ser esto posible? El 21 de diciembre del año 2012. Los mayas profetizaron el giro del tiempo o la sincronización de los tiempos. En la profecía maya se involucra el juego de la pelota. Ustedes saben que todas las ciudades mesoamericanas tenían juegos de pelota, y el juego de la pelota de los mayas no era pues un deporte como el básquet o el fútbol. El juego de la pelota reproducía una batalla cósmica, que en los mitos y leyendas mayas pues era importante tenerlo siempre presente. La lucha de dos dioses gemelos contra los dioses del Xibalba, del inframundo. O sea, un grupo de dioses que fueron deportados a la Tierra, que tenían jurada la destrucción de la humanidad, y otros que por el contrario quieren que la humanidad sobreviva a las crisis de crecimiento. Entonces, en este juego de la pelota, la idea es hacer botar una bola de caucho de entre 4 y 6 kilos y que entre por un anillo de piedra. La bola representa el planeta Tierra y el anillo de piedra representa un portal dimensional, un agujero gusano, que tendría que abrirse para que durante el 2012, para que el 21 de diciembre del 2012 la Tierra entrara en el real tiempo del universo, entrara en la cuarta dimensión, y al integrarse el tiempo real con el tiempo alternativo, de ahí saldría un tercer tiempo, una nueva realidad. Para nosotros no iban a cambiar mucho las cosas a partir del 21 de diciembre del 2012, porque ya venían cambiando de antes. Para quienes cambiarían las cosas de forma radical, incluso de forma retroactiva, sería para los extraterrestres, porque les cambiaríamos su historia. Toda esta información usted le va a encontrar un libro que está allá afuera, uno que se llama el libro Los Guardianes y Vigilantes de Mundos, y otro 2012, el final de la cuenta regresiva. Para terminar, y que pasemos a las preguntas de todos ustedes, en esta comunicación del 11 de octubre del 2014, recibido en la Laguna de Tota, en Boyacá, dice: pero recuerden que la llave siempre estará en ustedes, porque ustedes son la llave. Todo habrá de ser revelado en este tiempo planetario, y la transformación como consecuencia de esto será inmediata, en todo y en todos. Realmente pues estamos a los 41 años del contacto, estamos en el año 2015, estamos en un momento extraordinario en la historia planetaria, un momento en que la ciencia ya no puede contenerse y comparte pues todo lo que va aprendiendo, todo lo que va sabiendo, ya difícilmente se oculta. Se están haciendo descubrimientos extraordinarios. La ciencia reconoce que sabe muy poco, pero cada vez hay mayor cantidad de datos que hacen de que las incógnitas y la ignorancia aumente, porque es más lo que se va descubriendo. Y en el momento de las grandes revelaciones y los grandes descubrimientos, todo lo que se ha venido descubriendo a través de la ciencia, reitero, ha venido corroborando y confirmando lo que hace 41 años atrás recibimos, canalizamos, y hemos seguido recibiendo y canalizando durante todos estos años. Y no una sola persona, sino muchísimas personas a nivel mundial. El grupo de contacto, el que forma parte del grupo Rama,
empezó en este país, en el Perú, y se ha extendido por más de 54 países. Y es considerado uno de los grupos más serios a nivel mundial y el único que ha dado no una prueba, sino hasta 10 veces la corroboración a la prensa de la realidad del contacto extraterrestre, de que el contacto existe, que ellos están ahí. Encendemos las luces, por favor, y vamos a pasar a la sección preguntas. Muy amable, gracias. Muy bien. Preguntas. Muchas de las imágenes de las veces que hemos invitado a la prensa, pues están colgadas ahí en la página, o sea, en el canal YouTube de libre acceso, Sixto José Paz Wells. Si ustedes quieren el texto de los mensajes, de las comunicaciones que mencionaba aquí completas, y de todas las que hemos ido recibiendo en estos años, entren ustedes a mi página web www.sixtopazwells.org, sixtopazwells.org, y vayan ustedes a mi blog, archivo de blog. Ahora, para poder tener acceso a toda la información no hay que pagar nada, pero sí inscríbanse para que cada vez que haya una información nueva, ustedes la reciban. Eso les va a facilitar recibir todos los archivos. Búsquenlo en mi blog, en los archivos del blog. Y también está toda la información sobre los viajes, si se animan y nos quieren acompañar a la isla de Pascua, que vamos a ir ahora en el mes de mayo, que vamos a ir con la gente del programa de Tercer Milenio, Jaime Maussan, vamos con todos los periodistas de Televisa y todo, pues anímense y acompáñense, porque realmente va a ser una experiencia extraordinaria. Para mí va a ser como la 7ª vez que voy a la isla de Pascua y cada vez ha sido más extraordinaria y realmente es algo único. Muy bien, preguntas. ¿Cuál es el origen del ser humano sobre la faz de la Tierra? ¿Es realmente intervención extraterrestre? O sea, somos el resultado de más de un experimento genético extraterrestre. Pero no somos rata de laboratorio, sino algo así como bebé de probeta. En nuestro mundo no es una granja, sino una especie de casa cuna o un jardín de infantes, donde ellos estarían tratando de innovar una forma de educación diferente que les permita con el tiempo aprender o recordar cosas que ellos han olvidado o han descuidado. Según ellos, a lo largo de su historia ha habido hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje extraterrestre y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Y que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene pie ni cabeza. Hay extraterrestres antropomorfos, humanoides, similares a nosotros, o nosotros similares a ellos. Y hay seres que son zoomorfos, parecen reptiles, hay otros que parecen felinos, hay parecen insectos, hay de todo. Hay seres que son como de energía, que ni corporeidad física tienen. Generalmente los que buscan el contacto más directo con nosotros son los que más se parecen a nosotros o los pueden asumir una apariencia como la nuestra. Pero somos siempre de vida extraterrestre. Ahora, uno dice, ¿y entonces Dios esto niega la existencia de Dios? Al contrario. Los designios de Dios son extraños y más extraños los medios que Él utiliza. Es como que yo me sienta menos hijo de Dios por el hecho de que mis padres me hayan engendrado un acto sexual y no que Dios me hizo un taller de alfarero y por eso tengo forma de cántaro. No, pues. O sea, realmente Dios actúa a través de muchas formas diferentes, pero al final incluso los extraterrestres creen en Dios. Pero puede ser que la idea de Dios que ellos manejan se diferencia de la nuestra en ciertos aspectos. O sea, que para ellos Dios es incomprensible, inconmensurable, inabarcable, es el inmanifestado. Toda definición de Dios es una negación de Él. Y es en gran medida la conciencia universal, la energía universal, pero ellos no lo han antropomorfizado, no lo han ubicado como una persona, como un individuo, sino como una energía universal. Y tratan de no definirlo. Pregunta. Sí. Ya. Primeramente, las experiencias de contacto se han mantenido por estos 41 años. El contacto se da a varios niveles. Hay contacto mental telepático, hay contacto físico, hay contacto astral, hasta en sueño, no hay límites. Ahora, todo empezó como un contacto mental. O sea, nosotros veníamos practicando Hatha Yoga y Mantra Yoga meditación.
técnicas de respiración, relajación, concentración, meditación. Si tú aprendes a respirar, puedes relajarte, eliminar la tensión y dirigir la atención del cuerpo hacia la mente, lo cual pues te permite, o sea, si aprendes a respirar, relajarte, si aprendes a relajarte, te permite concentrarte. Concentrarte es poner orden al caos mental. Pensamos muchas cosas a la vez y a todas tratamos de darle solución. Si una persona aprende a concentrarse, aprende a focalizar su mente, a pensar una sola cosa a la vez.